Pedro Gutiérrez dice que lo ha iniciado. Bueno, bien, vamos a continuar con los instrumentos analógicos que estábamos haciendo. Eh, mm, Mañana no hay clases, ¿no? Entonces hay suspensión con instrucciones de la dirección. Así que hoy vamos a hacer una parte y la siguiente semana vamos a concluir, ¿ya? Vamos a hablar de su examen, ¿no? Bueno, seguimos con lo que es instrumentos analógicos. Vamos a hablar del ómetro y los medidores de señales alternas. O sea, lo que hemos visto en la anterior clase en realidad era el galvanómetro, ¿no ve? Bueno, vamos a hablar de las cuplas toda la anterior clase. Luego hemos visto el galvanómetro. El galvanómetro. Y hemos indicado que cuando coloco una resistencia, ya es una resistencia en paralelo, de las que lo dispongamos, ya es un amperímetro, ¿no? Por la ley de Ohm. Lo colocamos en serie, es un voltímetro. Pero lo que en realidad estamos haciendo en esos casos es esta cosa que se pierde. Lo que es, era un medidor con corriente continua, ¿ya? Para valores continuos. Ahora lo que vamos a hacer es ver el ómetro y luego vamos a ver el voltímetro y el amperímetro, pero que midan la tensión analógica. ¿No ve que el tester mide la continua y la analógica? Pues lo que hemos visto en la anterior del galvanómetro, asociando una resistencia en serie y una resistencia en paralelo, ya es un voltímetro, un amperímetro, pero de continua, ya de continua. Entonces hoy vamos a ver el ómetro y vamos a ver si nos está, hasta dónde llegamos lo que es la parte del medidor, pero de señales analógicas. Cómo mido el voltaje analógico, cómo mido la corriente analógica. Bueno, entonces empezaremos lo primero con lo que es el ómetro. Entonces, para la medición de resistencia existen varios métodos, tales como el puente de Wheatstone y otros métodos indirectos que se basan en la ley de Ohm, ya para medir el Ohm. Estamos un poquito mal acostumbrados, digamos, mediremos la resistencia, trae el tester así, ¿no? Así nos mencionamos. En realidad el tester no es el que mide o sea, el tester es el multímetro, y multímetro significa diferentes medidores. Pues lo correcto por ahí sería expresar, para medir el voltaje, el voltímetro, para medir la corriente, el amperímetro, para medir la resistencia, el ómetro. ¿No? ¿Con qué se mide la resistencia? Les pregunto con el tester, me dice. Bueno, puede ser, pero específicamente tendríamos que mencionar un metro, ¿no? Bueno, entonces, podemos aplicar de esa forma indirecta midiendo la corriente y la tensión y aplicando la ley de Ohm, ¿no ve? Para medir la lineaje. Pero bueno, por otro lado, la resistencia es un elemento pasivo y lineal, ¿no? Es un elemento pasivo. Pasivo son tres, en realidad en la electrónica hay tres elementos pasivos, ¿no ve? La resistencia, el capacitor y el inductor, ¿ya? Por excelencia, digamos, son los elementos pasivos. Pero la resistencia es un elemento pasivo, ¿no? Entonces, la medición se debe hacer, para la medición debemos hacer circular corriente. Ya, cuando medimos la tensión o corriente, lo hacemos en el circuito vivo, ¿no ve? Como se dice, en línea viva, como se dice, circuito funcionando, obviamente, es lógico eso. Pero si quiero medir la resistencia, no puedo hacerlo en el circuito como tal. Primero, el peor error sería que quiera medir en el circuito en línea viva, digo. Esto no se puede. Segundo, la resistencia tengo que aislarlo, tengo que sacarlo del circuito. No puedo medir en el mismo circuito, tengo que sacarlo. ¿No? Si tengo armado en un protoboard, tengo que sacarlo, la resistencia. ¿Ya? Entonces, pero para poder aplicar la ley de Ohm, entonces tendría que hacer circular corriente y bajo un determinado voltaje, ¿no ven la resistencia? Eso que va a implicar consumo de potencia, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, entonces, como la resistencia lo mido aislado,
necesitamos un generador externo, o sea, una batería externa. Por eso es que en el multímetro se le agrega pilas, ¿ya? Como generadores. Entonces, cuando ustedes ven, por decir, un multímetro analógico, supongamos, pucha, no tengo pilas, dicen, no, no, no puedo medir, no tengo pilas, ya, está bien, pero la pila solo sirve para el ómetro. Pues eso significa que tranquilamente pueden medir la corriente y el voltaje. Entonces, el ómetro me sirve para la resistencia, porque ya estoy creando un circuito. Tengo mi batería, tengo mi resistencia, estoy calculando la corriente y el voltaje que va a caer. En realidad, estoy generando un circuito, ¿no? Por eso es que cuando ustedes ven en el tester que tenga su pila, eso es para el ómetro, ya es para el ómetro. Bueno, estoy refiriendo al caso analógico. Entonces, para el caso de un instrumento por bobina móvil, PBM, instrumento permanente por bobina móvil, así es. Instrumento, imán permanente, ¿no? ¿Se acuerdan que me rayaron la clase, ¿no? IPPM es imán permanente bobina móvil, ¿no? Para el caso de un instrumento de ese tipo, con sensibilidad conocida, el ómetro tiene que tener las siguientes características. Ahora, el IPP hemos utilizado para generarnos un amperímetro y un voltímetro. Ahora lo vamos a utilizar para el ómetro, ¿no? ¿Cuáles son las características? Junto al el instrumento de imán permanente bobina móvil se colocan dos resistencias en serie. RS, que es un valor fijo, y otro valor que es un potenciómetro, ¿ya? Este no es RS, es RB, el segundo, ¿ya? RS, RB. RB es un potenciómetro. El valor del potenciómetro es 10 veces menor, es 10 veces menor que el. Estoy mal, estaba bien. RS siempre es. RS siempre es. Ya. Entonces, su valor es 10 veces menor que RB, dice, ¿no? La resistencia del voltímetro. Ahora, cuando el circuito se cierra cortocircuitando sus terminales, la resistencia es 0 ohmios, ¿no ve? Esto posiblemente, no sé si el laboratorio lo verán, pero comúnmente suele ocurrir que nosotros, por ejemplo, cuando alguna vez he utilizado un multímetro analógico, el ómetro, lo cortocircuitamos los terminales y la agujita justo se va a cero. Ahora, si no se va a cero, ahí hacemos el ajuste con un tornillito que tiene el multímetro analógico para que la aguja justo se ponga en cero. Es una forma de calibrar, diríamos eso. ¿Ya? Entonces, claro, porque cuando yo hago el cortocircuito sobre ten que la resistencia tiene que ser cero, ¿no? Es el caso ideal. Pero obviamente no va a ser así. O sea, los mismos circuitillos conducen, tienen resistencia. Por eso es que al mover el potenciómetro, es con el tornillo de ajuste, lo que hacemos es compensar eso. Y al mover la hojita cero ya estamos calibrando. De esta forma hacemos que circule la máxima corriente por el instrumento, ¿no? Como dice. O sea, eso tendría que verse, como se dice en cancha, ¿no? Ahora, la suma de ambas resistencias deben dar un valor que permita pasar una corriente de poco más de 60 microamperes, una corriente chiquitita, ¿no? De esta forma, mediante RB, se ajustará el cero del ómetro cada vez que se utiliza, permitiendo compensar la descarga de las pilas en el tiempo. Es lo que les decía, ¿no? O sea, las pilas, y eso es lo malo de las pilas, ¿no? Va descargándose. Entonces, como las pilas va descargándose, ya no va a botar 5 volts, porque si fuese, en este caso es 3 volts. Ya no va a botar 3 volts, va a ir botando 2,8, 2,5, va descargándose, ¿no? Y por tanto, va a ir descalibrándose el instrumento. Es por eso que se tiene ese tornillito, con el cual al mover ese tornillito se genera una diferencia de potencial con el cual compensamos y se calibra. En el caso del instrumento digital, eso no existe, no es necesario. Automáticamente existe la compensación. No necesitamos hacer un ajuste manual. ¿Ya? Entonces, para el caso del tester, cada vez que va descargándose la pila, se hace ese ajuste. Y cuando utilizan un tester analógico, un ómetro analógico, lo primero que hacen siempre es cortocircuitar los terminales y ver que esté marcando la agujita en cero. Si está así, si no está así, con el tornillito se lo mueve y se ajusta de esa forma. Si no, entonces, bueno, se hace cada vez que se use un ómetro de esa forma.
¿ya? Entonces, el ajuste está que se deben conseguir los 50 microamperes indicando la aguja indicadora de serie, como les he dicho, ¿no? Algo así es, por nuestro circuito, ¿ya? Entonces, se fijan aquí en este multímetro, este que está aquí, ¿no? Eh, Aquí está su tornillito. Ah, no, este es, en este lado, una perilla, ¿no ve? Cero ohmios acústicos, una perillita. Entonces esa perillita se mueve para ajustar cuando lo ponga en ohmmetro esto, el selector lo ponga en ohmmetro, los terminales lo cortocircuito, esta agujita tiene que moverse a cero. Si no está en cero, está más abajo, más arriba, con esto lo ajustamos para que esté cabalito en cero. Entonces, ahora, en realidad el circuito es de esta forma, ¿no? Le ponemos 3 voltios, dos pilitas de 1,5 voltios, ¿no ve? Este es el ohmmetro, lo que queremos es que la resistencia en los chicotitos valga cero. Por eso cortocircuitamos, cuando no nos da eso, entonces lo que hacemos es mover la resistencia variable, ¿no? Para ajustarlo, ¿ya? Por eso decimos aquí, ¿no? Para medir una resistencia, se analiza el circuito abierto, que equivale a una resistencia de valor finito, por lo que no circula corriente y la aguja quedaría en reposo, ¿ya? A plano infinito. Entonces, para medir una resistencia, lo que en realidad estamos haciendo es completar un circuito en paralelo, ¿ya? Mientras no esté conectada la resistencia, es como si estuviera con una resistencia al infinito, lo que nos dice. ¿Sí? Esto les decía, ¿no? La perillita, que se llama perillita, sirve para ajuste del cero. Aquí tiene que ver el cero, ¿no? Entonces, cuando ya les decía que lo otro es cuando agarramos los chicotillos del tester, del ohmmetro, lo cortocircuitamos, ¿no? ¿Qué tal si lo dejo abierto? Entonces sobreentiende que una resistencia al infinito, dando la resistencia al ohmmetro al infinito. O sea, la batería no se gasta, ¿no? Porque no hay, está en un circuito abierto. Solamente la batería va a empezar a funcionar cuando lo completemos el circuito, aquí una resistencia, coloquemos la resistencia a medir, ¿no ve? Entonces ahí se va a medir corriente y voltaje y por la ley de Ohm, el ohmiaje, ¿no? El valor de la resistencia, ¿ya? Y vamos a ver un esquema más completo, ¿no? Aquí está la batería, esta es la resistencia variable, digamos, esta es la resistencia fija, y el ohmmetro, el galvanómetro en todo caso, el galvanómetro nos recordemos que tiene resistencia interna, ¿no ve? Que de hecho, acuérdense que cuando hemos estudiado las coplas, hay resortitos, ¿qué se llama? Hay bobina, hay alta bobina, ¿no ve? Entonces eso genera, obviamente eso hace que tenga una resistencia interna. Entonces el galvanómetro estamos empleando también para fabricar su nómetro, ya que está la resistencia a medir. Ahora, vamos a analizar dos métodos de medición de resistencias, el ómetro serie y el. Para el método depende del valor de la resistencia a medir y de la precisión que se requiera. Entonces, las resistencias se clasifican según su valor de la siguiente forma. Resistencias bajas. O sea, una cosa es cuando quiero medir resistencias menores a un ohmio y otra cosa resistencias mayores. Es como los amperímetros. Por ejemplo, nosotros los electrónicos, las corrientes que manejamos son miliamperes, microamperes. Nosotros ya, si hablamos netamente de electrónica, no vamos a ver nunca el ampere, ¿no? Pero si hablamos de los electricistas, nuestros primos, digamos, ellos sí usan amperes, o sea, ellos sí trabajan con corrientes en amperes, ¿ve? Ahora, la pregunta, ¿el tester que nosotros usamos tendría que ser el mismo que usan nuestros primos electricistas? Posiblemente no, ¿no ves? Hasta cierto punto. Sí, hay similitudes, pero nosotros trabajamos voltajes pequeños, continuos, ya, en la mayoría de los casos continuos,
a lo mucho llegamos a 220 en alterna, y corrientes manejamos microamperes y miliamperes. En cambio, los electricistas fácilmente ellos hablan de 1000 voltios, ¿ya? 1000 voltios, 2000 voltios miden, entonces obviamente necesitan testers que midan esos valores, ¿no? Y lo mismo, fácilmente ellos hablan de medir corriente en amperes, ¿no? Entonces, lo mismo, hay diferencia. Entonces, posiblemente mi tester de mí como electrónico tenga que leer miliamperes, microamperes, todas cosas, ¿no? Voltajes pequeños y continuos. En cambio, los electricistas no, ellos tester tendría que ser de otras características. Pueda medir corriente en amperes, ¿no? Lo mismo es para las resistencias, ¿ya? Por ahí el instrumento digital no tiene ese problema porque se calibra nomás para medir resistencias bajas, pero el analógico no es lo mismo. Por eso es que, de acuerdo a las resistencias, podemos ponerlo como que mida resistencias bajas de 1 ohmio, menor a 1 ohmio, resistencias también bajas de 1 ohmio a 1 kiloohmio, 1000 ohmios. Podríamos decir media altas de 1 kiloohmio hasta 1 mega, y resistencias altas es arriba de 1 mega, 1 millón de ohmios, ¿no? Entonces, según el tipo de resistencias que tenga que medir, también va a ser el tipo de ómetro que tenga que tener, ¿no? Por eso es que hemos hablado de dos tipos de ómetros, el serie y el paralelo, les he dicho, ¿no? Que hemos hablado, serie y paralelo. Eso está en función del valor de la resistencia que quiero medir. El ómetro serie, este se lo utiliza para la medición de resistencias media altas, o sea, las que están entre 1K y 1 megaohms. Realmente, por ahí las medio comunes, digamos, para nosotros electrónicos. Ya. La disposición de este circuito, dice, es la conexión en serie de la resistencia fija R2 y la resistencia variable R1, siendo X la resistencia media. ¿Ya? Eh, Aquí tengo que tener el circuito. Ahí está. X es la resistencia a medir. Eh, E es la fuerza electromotriz, son las pilitas, ¿no ve? El galvanómetro que está aquí, su resistencia interna la hemos puesto a nuestra disposición, la resistencia fija y la resistencia variable. O sea, que hay R1, R2, el RI, el X, el Y. Eso hemos hablado aquí, ¿no? Entonces decíamos, se lo utiliza para la medición de resistencias medias altas. La disposición de este circuito es la conexión en serie de la resistencia R2 fija, ¿no? Fija. La resistencia variable R1 lo estamos llamando, ¿no? Nosotros lo llamamos RB y este fija lo hemos llamado RS, ¿no? Siendo X la resistencia a medir, ¿no? Entonces el R0 va a ser la suma de todas las resistencias de serie, ¿no? El R1, que es la variable, el R2, que es la fija, propia del instrumento, ¿no? El RA, que es la resistencia a medir, y RI es la resistencia interna del galvanómetro, ¿eh? Las resistencias de la bobina de la fuente pueden despreciarse con ser que son muy pequeñas. Esto nos referimos de la bobina, de la bobinita del galvanómetro, ¿no? Y la fuente también tiene una resistencia, pero como es muy pequeña, se lo puede despreciar. R1, R2, RI, 6, pondremos, ¿eh? R0 lo estamos llamando a todo, ¿no? Este R0 no me convence. Vamos a poner de la siguiente forma, ¿ya? RI de X. Este es el X, ¿no? X. Este es el RI, R1, R2, ¿no? R1, R2 y el X. Resistencia. Los X los estoy llamando ya la resistencia medida. Ya se acaba de ser avanza pensar. Entonces ahora vamos a aplicar la ley de Malles. La caída en toda la fuerza electromotriz es igual a la resistencia R0 más X. Un cachito, estoy leyendo. Este RA está considerándole la distancia del circuito, es la consistencia de la resistencia R2
resistencia de 1. Este es la resistencia interna del galvanómetro. Este RI es de la fuente. ¿Sí? Pues aquí lo estamos haciendo de la siguiente forma. El R0 lo voy a despreciar después de estos signos. Este es, lo haremos aquí, ¿no? RA es la resistencia, digamos, del galvanómetro. RI es la resistencia de la fuente, la pila, ¿no? Y estas son las copias, ¿no? Del instrumento. Todavía no estamos considerando aquí X resistencia a medir, solamente un R0 estamos llamando. Resistencia de Shunt, ¿no ves? La de S, la fija, la variable, la resistencia interna del galvanómetro y la de la fuente. Ahora aquí podemos despreciar, dice, estas dos resistencias, el RA y el RI, son muy pequeñas. Los R0 podemos tomar como el R1 más el R2, ¿no? Bueno, ya, entonces este RI, por eso está al ladito de la fuente, ¿no? La resistencia interna de la fuente. Este es el RA, ¿no? Pero bueno, pues por ley de mallas vamos a decir que todo esto lo hemos llamado un R0, ¿no ve? Más está conectado en serie con X. Pues E va a ser la resistencia por la corriente, el I de X que circula. Entonces, ¿de dónde? Si despejamos la corriente va a ser E sobre R0 más X. Si esta es la resistencia medida, si X igual a 0, ¿eso qué significa? Que lo he cortocircuitado a los chicotillos, ¿no? Lo he cortocircuitado a los chicotillos. Lo que realmente les decía que se hace cuando se instrumento, ¿no? La resistencia X vale 0, entonces se tiene la máxima corriente por el instrumento, o sea, como se cortocircuita va a circular la máxima corriente, porque este X es 0, porque cada vez que este X sea diferente de 0, la corriente va a ser más pequeñita, ¿no? Digamos, por más pequeño que sea, al sumarlo a esto, la división de esto me da un valor más pequeño. También si esto vale X0, entonces va a dar un valor más grande, pues dice, es la máxima corriente que pasa por el ciclo. Entonces, por tanto, I de X máximo va a ser igual a E sobre R0, ¿no? Va a ser cuando cortocircuito los chicotillos, ¿no? Entonces esto se cortocircuita, ya podemos llamarlo así. Ahí vamos a tener que X igual a 0, entonces IX máximo. Va a valer E sobre R0. Vamos a dividir ambas ecuaciones, ¿ya? La del máximo y con el que está con el medido. Entonces, IX sobre IX máximo es igual a R0 sobre R0 más X. Si dividimos esto entre R sub 0, o sea, que se baje el R sub 0 aquí, puede hacer esto, ¿no ve? A sobre B es lo mismo que 1 sobre B sobre A. Entonces esto lo he bajado por esta propiedad, R0 sobre R0, 1 más X sobre R0, ¿no? Entonces, ahora vamos a llamarlo a IX sobre X máximo una F, digamos, es una función. Y este X sobre R0 podemos llamarlo un beta. ¿Ya? Podemos graficar la siguiente ecuación, ¿no? O podemos tener la siguiente función. F es igual a 1 sobre 1 más beta. Nosotros graficamos esto es una hipérbola, ¿no? Pero de esta ecuación se obtiene también la resistencia X, me dicen, ¿no? Es el valor a medir, porque beta es X sobre R sub 0.
O sea, podemos despejar beta, ¿no? Me voy al otro lado. Si se fijan, hacemos un producto cruzado, ¿no? Si hacemos algo así sería. Ah, 1 más beta será igual a 1 sobre f, ¿no ve? Multiplicando cruzado escribiendo. Ahora, uno que vaya a restar, digamos, esto, 1 sobre f menos 1. Pero f que valía y x sobre y máximo. Al revés sería, ¿no? Y x máximo sobre x. Menos 1. Pero beta también valía eh, x, que es la resistencia a medir, sobre R sub 0. Despejando el R sub 0, vamos a tener esto, ¿no? Que x vale el IX máximo, la corriente máxima sobre el IX, menos 1 por el R sub 0, que son las resistencias internas, ¿no? Entonces, de esta forma se puede calcular x, ¿no? La resistencia a medir. Ya. Bueno, eso podemos graficarlo. Esta es la ecuación 1 sobre 1 más beta. Esta ecuación la estamos llamando de escala, así se llama, ya la ecuación de escala. ¿Qué pasa si beta vale 1? ¿Qué significa que beta sea 1? Beta va a ser 1, beta vale esto. Quiere decir que la resistencia que quiero medir es lo mismo que la suma de las resistencias internas que tiene, ¿no ve? El R1. Cuando vale 1, los dos son iguales. Esto va a medir con este 1. ¿Okay? Si beta vale 1, entonces F vale 1/2, ¿no? Entonces, este es el punto medio del diseño de la escala, me dice. ¿No? Si beta vale 1, este vale 1/2, este puntito. Vamos. ¿Qué es el punto medio del diseño de la escala? Dice, ¿no? Beta vale 1. Justo está la mitad. Punto medio. Eso es para hacer diseño, dice, ¿no? Es decir, ¿no? Me han comentado en otras clases que todavía no están haciendo las cosas, todavía no están haciendo las prácticas en laboratorio, ¿no? Pero para hacer el ajuste, por ejemplo, tendrían que ser este diseño, justo a la mitad de eso. ¿Ya? Eso es para diseño, ¿no? El, el ómetro, por si acaso, no tiene escala lineal. Ahí pueden ver en su gráfico, eso no es una escala logarítmica la que tiene. Fíjense, aquí es 0, aquí es 10, o sea, pero fíjense los primeros 5, es más espaciadito, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, más pequeñito. De aquí a de 12 en 2, 12, 14, 16, 18, 20, fíjense. Del 0 al 10 no es lo mismo que del 10 al 20. Ahora este ya va de 5 en 5, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ahora luego va de 10 en 10, 60, 70, 80, 90, 100. Luego de 50 en 50, 150, 200. Luego de 200, ¿no? 400, 600, 800, 1000, ¿ven? Una escala para nada lineal es la que tiene el ómetro. Y otra característica también particular de esto, ¿ya? Es que tiene una escala, como les decía, aquí lo vamos a ver. Este es el punto de diciendo, ¿no? Aquí en sus características lo vamos a analizar. La escala está invertida. ¿Qué significa eso? Ahorita lo vemos. La escala es no lineal, ya os he dicho, ¿no? Es logarítmica, hemos visto en este lado. El punto medio de diseño de la escala es R0. Ahorita hemos visto eso gráficamente. El punto medio es R0. Se usa para medir resistencias medias altas en torno al punto medio de diseño. Ya hemos dicho, ¿no? El ómetro en serie nos sirve para hallar resistencias medias altas. Entonces, fíjense, aquí pueden fijarse. Aquí esta parte que está aquí, este negrito, es el tornillo de ajuste para calibrarlo, es decir, cuánto va gastando la pila. Si se fijan aquí en el fondo,
está, bueno, empezaremos por las escalas de continua. DCB, dice, ¿no? Debe ser para medir tensiones continuas. Empieza en cero. 1, 2, 3, 4, escalas uniformes, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí está para medir tensiones en alterna, igual, 0, 50, 100, 150, 200, 200. Hasta 250 es máximo, ¿no? Aquí está para medir corrientes, 0, 5, 10, 15, y así está su escala. Los dichos empiezan en ceros. Pero hay una escala bien rara aquí arriba, ¿no? Si se fijan, hay una escala bien rara aquí arriba. Para empezar, el cero está a este lado, en cambio en los otros el cero estaba a este lado, al revés, ¿no? Segundo, aquí está 1, 2, 5, 10, 20, 30. Esta escala no es uniforme como en el anterior, ¿no ve? Es logarítmica, no es lineal, y por eso aquí dice, no, la escala está invertida, que significa que el cero está al otro lado. El valor máximo del omniaje es el cero del voltímetro amperímetro. ¿Qué pasa? La escala es no lineal, me dice, ¿no? O sea, todo esto es logarítmico. Entonces, esto, lo que vemos, estamos viendo es un panel de un típico instrumento analógico, ¿ya? No, no es este del medio, el ajuste. Aquí al ladito está, es una perilla también, fíjense, que dice cero omnius act, dice, ¿no? Esta es la perillita. Muchas tienen aquí al medio, pues, de ese. Cero omnius act, y aquí al fondo se puede ver la mecánica de la agujita, ¿no? Es un plazo que hemos hablado anterior, pues, ¿ya? Kilómetro paralelo, este es el inciso B, ¿no? Vamos a arreglar. Kilómetro serie de... Este es el B. Kilómetro paralelo, ¿ya? Es que me olvido escribir resistencia. ¿Cuántos lagartijas están ahí? 44. Son lista ETN 400. Día es 6 de septiembre. Ya. Vamos a hablar del ómetro en paralelo. Apto, ¿no? Para medir resistencias medias bajas. Ah, ya está. Entonces el ómetro paralelo me sirve para medir resistencias pequeñitas, ya de valores pequeños. El otro, en cambio, es para valores medios altos, ¿no? Entonces el principio de medición consiste en aumentar la corriente por la R de X, poniendo en paralelo con el amperímetro y RS. Entonces, ¿cómo hacemos? Aumentamos la corriente por la resistencia, esa por la cual vamos a medir. Y esta resistencia está en paralelo con el amperímetro, ¿ya? Y RS, ¿no? La resistencia RP utilizadas para el cambio de escala. En la anterior teoría hemos mencionado, pero en los instrumentos, también en el digital, ¿no ve? Hay para variar escalas, ¿no ve? Quiero medir hasta 2K, a ver, un cachito, el primer rango está 1K, dice, ¿no ve? Hasta 10K, y así van variando manualmente, ¿no? ¿Cómo será el proceso de ampliación de escalas? El proceso de ampliación de escalas no es más que aumentar resistencias, ¿ah? Eso nomás es, vamos a ir viendo eso. Vamos de aquí, ¿no? Resistencia de P utilizadas para el cambio de escala. Puede existir para diferentes rangos con las posiciones de la llave que se muestra en la figura. Ahí está, ¿no? A ver si se fijan aquí. Esta es la resistencia que quiero medir, ¿no? Este es el R de X. Aquí está mi pila, ¿no? 3 voltios. Aquí hay un primer rango. Aquí está el selector. Con este rango lo coloco aquí con el selector. Estoy en el rango menor directo, ¿no?
En este RP1 nomás que va a ser la resistencia. Este es rango, ¿no? Aquí estamos, aquí me estoy ensayando. Aquí está el galvanómetro, que es un microamperímetro con su resistencia interna, ¿no? Aquí está mi R y está mi variable. Entonces, este RDS es el que lo vamos a ir sumando, ¿no? Con el selector de este rango. Voy a venir aquí a la posición 0, puede estar en nada, puede ser la posición 1, puede estar en la posición 2. Entonces, se dan cuenta que no es más que resistencias. Y con estas resistencias lo que hacemos es ampliar los rangos. Quiero medir hasta 100K, digamos el rango, lo que ya estamos en el modelo de sectores, colocar otras resistencias. De esa forma, como se hace la ampliación de rangos. Es un diseñito para hacer esto. Vamos a hacer algunos ejercicios y lo vamos a hacer. Para análisis del circuito ómetro paralelo, lo que se busca es que para un determinado valor de resistencia X, la corriente que circula por la bobina haga que la aguja se detenga en el valor de la escala, ¿no? O sea, cabalito tienen que hacer eso, ¿no? No tienen que haber ahí una calibración. En otras palabras, el cálculo se basa en encontrar el valor adecuado de la resistencia de A, dice, el amperímetro, y de la resistencia R, para que al colocar en los puntos una resistencia X, la aguja se ubique en el lugar pedido de la escala, ¿no? Les decía, ¿no? En la clase presencial, es toda una ingeniería construir estos instrumentos analógicos, ¿no? Porque uno hay que hacer las ecuaciones de las cuplas, del movimiento de la agujita, ¿no? El motorcito, todas esas cosas. Por otro lado, para que la agujita se mueva exactamente al valor que queremos, tener que un par de calibraciones, o sea, la proporcionalidad que tiene que haber en función de la corriente que circula, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? La batería, la resistencia interna de la batería, la variable, el amperímetro se dispone de este lado, dice, ¿no? Por eso se llama ómetro en paralelo. Y aquí está la resistencia media. En cambio, en el otro era directo, ¿no? Una conexión en serie total. Es la disposición entonces de la configuración ómetro paralelo, ¿no? Ahora, las tensiones entre los puntos A y B serían de la siguiente forma, ¿no? Es IA por RA, aquí está, ¿no? Vamos a hacer. Estamos hablando las tensiones entre A y B, entre este punto y este otro punto, ¿no ve? A y B. Es la misma que cae en la resistencia y en el amperímetro, ¿no? En este caso, IA le estamos llamando, el galvanómetro, ¿no? IA. Tiene resistencia interna A. Entonces, la tensión aquí, entre los dos, es la tensión es por la ley de Ohm. Resistencia por corriente, ¿no? RA por IA. Y el otro va a ser de la siguiente forma. Ya, vamos a hacer un paralelo de las dos resistencias. Como está aquí. Entre estos dos hay un paralelo, ¿no? Pueden poner así. Esta es la resistencia interna y esta es la resistencia X. Por aquí viene una... Sí, va a ser, ¿eh? Este IT viene por aquí. Con lo que en realidad estamos haciendo ahora es calcular este paralelo, ¿no? Paralelo de los dos tendría que ser así, ¿no? R paralelo va a ser... El paralelo es el producto de ambos sobre su suma, ¿no? Para los resistentes, por demás, mujeres han llevado, y es ahí. Como es el punto A y el B, entonces la tensión en los dos sería la resistencia P por I de T, ¿no?
Eso es. Entonces, esto sería, en realidad esto es así, ¿no? La resistencia IT por el R paralelo. R paralelo. Entonces, eso es lo que reemplazamos, ¿no? Y bueno, por un lado es IA por RA, la resistencia interna del amperímetro, y por otro lado es con el, ya por el total, ¿no? Por eso aquí está I de T, el R paralelo es el producto sobre su suma, ¿no? El paralelo para dos resistencias. Entonces aquí podemos despejar IT, ¿no? La tensión AB podemos colocarlo como que es, podemos hacer como lo siguiente, a ver. Este circuito entonces se reduciría de la siguiente forma, ¿no? El E y esta otra resistencia R variable, este R variable más el RP, ¿no? Sí. Batería y así nos lo mantendremos. Vamos a despreciar su resistencia de esto, ¿no? Esta R y esta R paralelo, ¿no? Ya. Entonces, la corriente que circula, ¿qué sería? La corriente, digamos, y de T es la corriente, vamos. Entonces, E va a ser igual R más R paralelo IT, ¿no? Si despejo IT va a ser E dividido entre R más paralelo. Con R paralelo vale todo esto, ¿no? Entonces, pues aquí está, ¿no? IT es igual a E sobre la resistencia R más el R paralelo, esto, RA por X. Es otra forma que puedo expresar también la corriente, directamente aquí en la malla, ¿no? 5 de los puntos AB, ya, los puntos AB están aquí, ¿no? Aquí están. Esta es la E despreciando la resistencia interna, ¿no? Entonces, vamos a igualar las dos tensiones, BA, B, ¿no? Por un lado sería IA por RA, entonces en este BAB, el IT colocamos esto, E sobre R más RA de X, RA más X, por este otro, RA, X, RA más X. Podemos sacar mínimo, ¿no ve? Al sacar mínimo, esto va a venir de este lado, van a simplificar, ¿no? Va a quedar RA más R de X. ¿Ya? Bueno, antes diríamos lo siguiente. De factores, hacer sería así, ¿no? Sí, vamos a eliminar E por R X tendría que ser. Sacábamos mínimo R de A más X más R de A de X sobre R de A más X. R de A más X.
Esto por esto se va, ¿no ves? Es la idea. Ya, bueno, antes ya lo he eliminado esto, ¿no? Esto. Ahora no más, ¿no? Chao. Ya no habría. ¿Qué me sería eso? Eh, E por X copiamos. Aquí nos quedaría, agrupamos, ¿no? Multiplicamos este X por este R, factorizamos la X, me va a quedar RA, que ha sido de este R y este R por RA aquí. Eso valdría la cociente I de A, o sea, esta cociente, ¿no? Lo que estamos hablando ahorita, está circulando por el galvanómetro, ¿no? Ahora, cuando X tiene infinito, o sea, la resistencia a medir, lo abrimos, podemos dividir todo entre X, ¿no ve? Si dividen entre X, el X va a quedar aquí abajo, dividan a ver el numerador y el denominador entre X, chao, y queda, esto se va a hacer cero, por tanto me va a quedar E sobre RA más R, ¿no? Cuando X tiende a infinito. Eso va a ser el IA máximo, el IA máximo. Cuando X tiende a infinito, se van a ir, ¿no? A dividir, eso es el cero. Nos queda eso. Pero lo mismo que el anterior hemos hecho, vamos a dividir las ecuaciones. Este IA entre este IA máximo. ¿Verdad? Entonces, dividiendo las ecuaciones nos tendría que dar IA sobre IA máximo es igual a IA X, lo que hemos obtenido anteriormente sobre IA máximo, que es E sobre R más R. Y podemos eliminar una E, ¿no? Aquí podemos factorizar un RA más R. A ver, van a ver qué es lo que se ha hecho aquí. Matemáticas. X, ¿no? Entonces aquí voy a factorizar un R más RA. Como tengo que factorizar un R más RA, de aquí me queda X, ¿no? Y de aquí, como no tiene, entonces me va a quedar así, ¿no? ¿Para qué he hecho eso? 1 sobre R más RA. Esto, ¿no? En el proceso de hacer extremos con extremos, medios con medios, chao, esto, ¿no? ¿Qué me va a quedar? X sobre X más R por RA, esto. Esta relación. Entonces, con el factor de escala, para realizar la escala, a esto, como hace rato hemos hecho, ¿no ve? F lo llamamos IDA sobre IDA máximo. Esto es el R paralelo, ¿no ve? Que se acuerdan que le llama RP, R paralelo. Puede ser esto de esta forma. Puede ser F es igual a X sobre X, todo esto vale RP. El X lo bajamos, lo dividimos, igual me quedaría 1 sobre 1 más RP sobre X, que también es una hipérbola, ¿no? Podemos llamarlo rho, nosotros lo llamamos beta, ¿no? Esta relación. Al revés, pero X sobre RP. Tenemos la cuestión es F es igual a 1 sobre 1 más 1 sobre, o sea, como que lo he puesto al revés. Claro, por ahí se pregunta, ¿no? ¿Y por qué lo está poniendo al revés? O sea, esto se ha hecho, estas relaciones se deduce, digamos, para obtener, para hacer un diseño, ¿ya? Hacer un diseño. Por eso hacen así, digamos, se analiza de esta forma, de acuerdo a las ecuaciones. ¿No? Esto matemático. Entonces, graficando con más datos obtenemos lo siguiente, ¿no? Ahora vamos a hacer F versus rho.
Ahora, es que esto es uno sobre rho. Al rato era directamente beta, ¿se acuerdan? Ahora, como es al revés, la exponencial o la curva tipo exponencial, en todo caso logarítmica, ¿no? Va a ir así, de esta forma, ¿no? Si beta vale 1, f vale 1 medio, si estamos al punto medio de diseño. Cuando vale 1, estamos. Esto no sería beta, no tendría que ser rho, ¿no? A ver, veremos, ¿eh? Esto es, entonces, no sé, esto aquí no es. Si rho vale 1, me dice, vale un 0,5. Ya. Ya, más o menos ahí, cuando seríamos ya. ¿Vale? Justo la mitad, su factor. O sea, se han dado cuenta que en ambos casos, en el ómetro C paralelo, hemos buscado el punto medio para diseño. O sea, para esos aspectos me dan cuánto debería ser las resistencias que están ahí adentro, ¿no? Las internas, o sea, cuánto se podría permitir, cómo afecta. Cuando no la resistencia es en paralelo, que es para valores pequeños. En la escala iría a la mitad, ¿no? Mitad de esto. Fíjense que esto, su escala ya empieza en el lado izquierdo. No es como el serie que empezaba al otro lado, invertida, ¿no? En el otro era invertida, ¿no? Su escala. Algunas características del kilómetro paralelo son, diría. La escala no está invertida. La escala es no lineal, sigue siendo logarítmica. El punto medio de diseño de la escala es RP. Se usa para medir resistencias medias bajas, ya hemos dicho eso, ¿no? En cambio, el serie era medias altas. Sí, una fotita ahí, ¿no? Dice que empieza en cero, 0, 2, 4, ¿no? Aquí está el voltímetro, cero, la tendencia. O sea, al azar voy a abrir, a ver, en el internet, ómetros. A ver, ómetro ¿cómo se llama? Analógico, ¿no? Vamos a ver cómo me da sus escalas, ¿ya? Ómetro analógico. Hoy con los poderosos, supongo que me aparecerán sus pantallitas, ¿no? Con sus pantallitas, ¿no? Unos ómetros analógicos. No tan claro, ¿no? Imagen nueva, chiquitito, no te mejor. Este es el que hemos visto ahorita. Fíjense, ¿no? Aquí este empieza la escala aquí en cero. Entonces diríamos que este es un ómetro serie, ¿no? Serie. Está al revés la escala. Fíjense que mira hasta 2K. Bueno, debe tener sus rangos aquí abajo, ¿no? Pues el otro, este parece que se ve bien. Este, a ver, ese ómetro. Es medio raro este, ¿no? Mm. Fíjense que el cero está a este lado. Entonces también diríamos que es un ómetro serie, ¿no? Es un ómetro analógico paralelo, le voy a poner. Listo. Empieza a cero aquí.
No era parcial para, o sea, para medir resistencia en paralelo, algo así debí creer, ¿no? Esta, esta viene serie, ¿no? Se dan cuenta que la mayoría es escala invertida porque casi valores pequeños no sé, no es muy común medir, ¿no? No es muy común medir, a ver, ¿cuál es escala es voltímetro, ¿no? Mira, es decir, podemos ir viendo en el internet imágenes de Boco para ver si son serie, paralelo, ¿no? En serie. La mayoría son series, ¿no? Lo que hemos ido viendo. La mayoría es serie. Bueno, ómetro, serie versus paralelo. Este es en serie, ¿no? Esta del galvanómetro está dispuesta de esta forma, con la resistencia variable, con otra resistencia fija. Su escala es de este lado de cero, este lado, o sea, invertida, ¿no? Es logarítmica. Paralelo es de esta forma, su disposición, aquí viene en paralelo el galvanómetro, la agujita, y su escala es igual, sigue siendo logarítmica, pero el cero está al lado izquierdo, junto con el voltímetro y amperímetro coincide, ¿no? Bien, esto vamos a hacer la siguiente semana, ¿ya? Aplicaciones del IBPM como medidor de corriente alterna senoidal, les decía, ¿no? Hasta ahí era el ómetro, ¿ya? El ómetro, hasta ahí era. Ahora, lo siguiente, a ver, antes, ya no estamos grabando esto. Mañana, obviamente, por disposición de la dirección no hay clases, ¿no? Porque ustedes saben que selecciones para director de carrera, podemos, se suspende. La siguiente semana ya es exámenes. En todo caso, me falta terminar a mí esto, partecita, que es la parte de medidores de voltímetro de corriente senoidal. Yo les propondría que el examen tendría que estar dando el día miércoles. Ya, el día miércoles, el martes termino de avanzar esto. Les voy a dar una practiquita más que va a ser para, van a ir avanzando, que es, en realidad es igualito con los que hemos estado haciendo. El día martes yo voy a resolver algunos ejercicios de esos. Se los voy a dar esa práctica para el día sábado. Creo que para el sábado de la subsiguiente semana va a ser, porque la siguiente semana tengo que terminar de avanzar. Voy a hacer por lo menos unos dos ejercicios más de esos, para que ustedes tengan idea de cómo resolverlos o se ubiquen mejor. Pese que no es nada del otro mundo, ¿no? Es parecido a lo anterior que hemos hecho. Les voy a dar una práctica más para eso. Ahora les decía, el examen tendríamos que darlo el día. Es que lo de, no contábamos con lo de mañana, ¿no? Mañana tenemos que ver avanzar la otra parte y hacer el cuestionario que siempre les doy. Y luego, ya la siguiente semana era exclusivamente el examen. Pero lo de las elecciones no habíamos contado, la verdad, ¿no? Eso altera nuestro cronograma, entonces el martes tendríamos que avanzar, terminar en realidad esto, ¿no? Y el día miércoles estaríamos dando exámenes en nuestra clase presencial. Claro, va a ser el examen, siempre va a ser presencial. ¿Estamos de acuerdo o alguien tiene algún inconveniente el día miércoles? Nuestro examen sería a las 6:30, ¿no? Claramente eso hora ya les libera el miedo. Gripe. Estaría bien entonces la siguiente semana, el miércoles, hasta lo que es instrumentos analógicos sería el examen. Alguien tiene otro examen por decir eso, me voy. No creo, ¿no? Porque los exámenes del básico son en la mañana, hasta la tarde, o lo mucho. Entonces, la noche no hay choques, nada de eso. El examen lo vamos a dar, por si acaso, va a tener una parte más, si bien va a haber algunos problemitas, posible, pero desde ahí va a ser el formato, eh, no diremos virtual, pero utilizando las herramientas, ¿ya? Para la parte teórica les voy a mandar preguntas como les doy, si no ven los cuestionarios, algo similar. Para la parte práctica seguramente van a tener que sacar fotos del ejercicio que se resuelvan y cargarlo a la plataforma misma, ¿ya? Eso les digo para que prevean, ya, tengan su celular o su laptop ya disponible para poder llenar, voy a sacar fotos y sacar capturas para poder cargarlo a la plataforma. Así va a ser el examen, ¿no? Directamente, así parecían los cuestionarios que hacemos. Bien,
Entonces, de esa forma nos vamos a organizar. Les voy a colgar hasta mañana la práctica segunda, que se va a hacer hasta, van a tener una semana y media. De todos modos, yo el martes les voy a aclarar algunas dudas que tengan, voy a resolver algunos ejercicios más. Y el miércoles ya en la presencial estaríamos dando directamente el primer parcial. ¿Estamos de acuerdo? Y que, disculpe, el día miércoles a las 6 tuviera examen de física, no sé si lo podré posponer la siguiente semana. Física, Sí, pero... física 200. De 6 a 7:30 el examen en básicas. El miércoles. Pero voy a fijar. Estamos tomando el pelo, ¿no? Tengo el rol de exámenes. ¿Dónde está? Pues el rol de exámenes. Aquí está. Física 200. Ah, cierto, a las 6 de la tarde, yo. Ya vamos a ver el examen de la noche. ¿Cómo haríamos, che? Claro, podemos hacer la subsiguiente semana, pero ya vamos a estar avanzando otros temas. Bueno, por ahí alguien más va a tener problemas, ¿no? Bueno, esta semana, ya, hagamos eso. Ya, vamos a dar entonces el siguiente, una semana, por esta vez lo vamos a posponer. O sea, el examen estaba programado, digamos, para el 14, ¿no ve? Que es el siguiente miércoles. Entonces lo daríamos el 21, porque tiene que ser presencial, tiene que ser presencial. El 21, entonces, pero también vamos a seguir avanzando nomás lo que es la parte del siguiente capítulo, que es de instrumentos digitales, ¿ya? No significa que no vamos a, pero el parcial va a ser hasta todo lo que es análogos. Entonces el 21 vamos a dar, como tenía semana de exámenes, van a estar cargados seguramente, estudiando como, ejemplo, a última hora estudian ustedes, no me conociéndoles, sus prácticas, todo. Entonces, para ya que estén un poco liberaditos, entonces el 21 por esta vez daré, ¿está bien? ¿Todos de acuerdo, no? Muchas gracias. Sí. Ya, perfecto, entonces el 21 vamos a ver. La siguiente semana nos vemos normal en el virtual del martes y el miércoles presencial con avance, ¿ya? Listo, jóvenes, estamos quedando entonces en eso. Nos vemos el siguiente martes. Hasta luego.